El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 14 de San Mateo, versos del 22 al 33, y leemos de la versión Dios habla hoy. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua y en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: «Sálvame, Señor». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Espero que recuerden que la semana pasada el Evangelio nos presentó a Jesús alimentando con panes y peces a una multitud. Y esto sucedió durante el día. Bueno, el Evangelio de hoy nos narra lo que ocurrió durante la noche, ese mismo día. Tras alimentar a la multitud, Jesús decide quedarse en tierra, despidiendo a la gente mientras que ordena a sus discípulos montarse en una barca para que cruzaran el mar de Galilea, que aunque se le llamaba mar, era en realidad un lago. Cuando termina de despedir a la multitud, no fue inmediatamente en busca de los discípulos, sino que subió a un cerro para orar a solas y estuvo allí hasta que cayó la noche. Estaba dando gracias por lo que había acabado de ocurrir. Estaba orando por su familia que acababa de perder a su querido primo que había sido decapitado. Estaba pidiendo fuerzas al Padre para continuar su misión. No lo sabemos. El asunto es que estaba orando a solas. Qué lindo cuando uno puede estar a solas con Dios. ¿Verdad que sí? Mientras tanto, la barca en que estaban los discípulos era azotada por el viento que estaba en contra. La palabra que se tradujo del griego como azotar puede significar también torturar. Y por lo tanto, no sería incorrecto decir que el viento estaba torturando la barca. Al principio del día, mientras los discípulos habían sido parte del milagro, parecía que todo iba a las mil maravillas. Llenos de orgullo, caminaban hacia adelante y hacia atrás en el campo recogiendo las 12 canastas de lo que sobró. Pero ahora, de noche, mientras estaban en medio de la tempestad a bordo de una barca que estaba siendo azotada por el viento, las cosas no lucían muy prometedoras. ¿Saben qué? La barca es un símbolo de la iglesia. Y como pastor, este texto siempre me hace reflexionar sobre nuestra vida en comunidad como pueblo de Dios, donde unas veces todo nos parece que va a las mil maravillas, mientras que otras veces nos parece que nos estamos hundiendo. Digo, nos parece, porque nuestra percepción de las cosas puede ser diferente a la realidad, como en el caso de una mujer que se pasó toda la noche colgando del marco de una ventana y cuando llegó el día descubrió que estaba solamente a 20 centímetros del suelo. No es que se iba a matar si se soltaba, sino que ella le había parecido que era de esa manera. La historia del Evangelio continúa diciendo que a la madrugada Jesús fue hacia los discípulos caminando sobre el agua. Y cuando lo vieron, se aterraron pensando que era un fantasma. Para que visualicen la escena, les presento una ecuación.
tormenta en el mar más fantasma igual a terror. Aclaro que para los judíos la tierra representaba el orden y el mar representaba el caos. Así es que un día que comenzó con los discípulos llenos de fe en la alimentación de más de 5.000 personas, estaba terminando con ellos ahogándose en un mar de dudas y miedo en medio de la oscuridad tormentosa del mar de Galilea. Jesús se identificó diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Y entonces el intrépido Pedro les responde: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Con su mirada puesta en Jesús, Pedro estaba caminando sobre el agua. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y comenzó a enfocarse en la fuerza del viento, comenzó a hundirse. Híjole, ¿para qué le pedí que me dejara caminar sobre el agua? Sálvame, Señor. Y Jesús lo tomó de la mano, y aunque le reprochó la falta de fe, le salvó la vida. Noten que, aunque el tipo había fallado en su fe, de todas maneras, Jesús le salvó la vida. Cuando Pedro dejó de enfocarse en Jesús y empezó a mirar el tamaño de las olas, y comenzó a escuchar el viento silbando en sus orejas y a sentir las aguas frías y oscuras debajo de sus pies, comenzó a dudar. Y comenzó a hundirse y ahogarse en un mar de duda que él mismo había fabricado. No fue un buen momento para Pedro hasta que Jesús lo tomó de la mano. Desde pequeño vengo escuchando sermones sobre este texto y recuerdo que mi pastor nos hartaba de ley y terminaba el sermón con algo así como: eso es lo que nos pasa cuando dudamos de Cristo. Y era verdad. El problema estaba claro, no lo discuto. Pero nos dejaba ahí con la mala noticia de que tarde o temprano íbamos a hundirnos. Porque todos hemos dudado, dudamos y seguiremos dudando. Eso es parte de nuestra genética espiritual. Lo que faltaba en el mensaje de mi pastor era la solución al problema, el evangelio. Nunca escuché un sermón que terminara diciendo: qué alivio tan grande es que, aunque dudemos, Jesús está siempre con nosotros, dispuestos a tendernos la mano y rescatarnos de nuestro mar de dudas. Recuerden que la palabra evangelio significa precisamente buenas noticias. La realidad es que la vida de cada uno de nosotros está saturada de tormentas que nos torturan en la oscuridad. Y en medio de ellas nos parece que Dios está en la orilla a 1 milla de distancia. Digo, nos parece, porque Cristo está ahí mismo, enfrente de nosotros. En esos momentos tenemos que reclamar la palabra de promesa para no ser destruidos por esas circunstancias y esas dudas. Cuando nos estamos hundiendo en el mar que la misma duda ha fabricado, todo lo que tenemos que hacer es escuchar a Jesús diciéndonos lo que dijo a Pedro: ven. La solución es aferrarnos de las promesas de Dios. Las Escrituras están repletas de promesas de Dios. Y voy a citar aunque sea 2 de ellas. La primera la encontramos en Romanos 8, 38 al 39, que nos dice: estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la segunda promesa que cito nos llega directamente de la boca de nuestro Señor. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Sabemos que Jesús perdona los pecados del mundo, pero en nuestros corazones sentimos a menudo el viento helado de una conciencia culpable y dudamos. ¿Cómo estás hoy mientras me escuchas? ¿Te estás hundiendo
o estás caminando sobre las aguas? Los versos finales del Evangelio de hoy son muy sugestivos. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de él y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Supongamos que el día es una expresión simbólica para denotar que estamos tranquilos y la noche es una expresión simbólica para expresar que estamos enfrentando adversidad. Te aseguro que en ambos casos, en el día y en la noche, Jesús está presente, 100%. Aferrados de las promesas de Dios, podemos unirnos a lo que dice San Pablo en Filipenses 4:13. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. En verdad, Señor, tú eres el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.